Dios te bendiga siempre. La paz en nuestro Señor Jesucristo sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Hoy celebramos el día de la Inmaculada Concepción. María, concebida sin el pecado original, por el mérito de haber sido elegida para ser la madre del Señor. Bendito sea Dios. Demos gracias al Señor, hermano y hermana, y contemplemos, meditemos ese momento que cambió la historia, ese sí que vino a ser también el sí de cada uno de nosotros, el sí de María a Dios. El hágase en mí según tu palabra, mi hermano y mi hermana. Vamos a escuchar con el oído del alma, con el oído de la fe, con el oído del corazón, y contemplemos. Contemplar es mirar no solo los ojos físicos, sino con esos ojos interior, esa mujer y ese hijo de Dios, esa hija y ese hijo de Dios. En el bautismo recibimos la llenura de la gracia de Dios. Alégrate, lleno y llena de gracia, porque el Señor está contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirá en tu seno y darás a luz al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso? Si yo soy virgen. Contestó el ángel: el Espíritu del Señor descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alégrate, alegrémonos en el Señor, llenos de la gracia de Dios, porque el Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor está con cada bautizado, y en cada bautizado la gracia que nos confiere el bautismo es que hace nuestra alma inmaculada. Así, claro, María es concebida sin el pecado original, porque es elegida por los méritos. No nos preguntemos: ¿y por qué? No, es que no es porque, es que Dios, así como creó a Eva, cuando Dios creó a Eva nació inmaculada. Ella después eligió la desobediencia, pero María es inmaculada, es concebida sin pecado original, y es la llena de gracia siempre. Por el nudo de Eva se ató, por la desobediencia de Eva se ató el nudo del pecado. Por el sí de María se desató el nudo del pecado y recibimos al nuevo Adán, a Cristo Jesús nuestro Señor, el Salvador. Es Cristo el que salva, hermano y hermana. Es Cristo el que salva, es el Redentor. María es corredentora por haber sido elegida, pero María no busca protagonismo. Cuando vengan con esas ideas torcidas, no, que ustedes adoran a María, nosotros no adoramos a María. Los católicos cristianos respetamos a la Madre nuestra, a la Madre del Señor, la veneramos, la amamos. ¿Cómo vamos a amar al Hijo y a la Madre no? Imagínense que a usted le digan: yo te amo, y al ratito te estén insultando a la mamá. ¿Qué clase de amor es eso? Así que alégrate, mi hermano y mi hermana, alegrémonos que tenemos la llenura de la gracia de Dios. Claro que ahí está la concupiscencia,
que ese arañazo, que no podemos obviar, no podemos ignorar, pero es un arañazo. La esencia de su vida, de mi vida, es que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Alégrate llena de gracia, alégrate lleno de gracia, el Señor está contigo. No temas porque tú has encontrado el favor de Dios. No tengas miedo, Juan, no tengas miedo. A usted, a mi hermana y mi hermano que esté escuchando este mensaje, hay mucho miedo. Por ejemplo, yo tengo un miedo terrible a la altura, ¿no? Usted no se imagina el miedo que yo le tengo a la altura. Eso es una clase de miedo, ¿no? Pero hay miedo a la muerte, hay miedo a la enfermedad, hay miedo a una crisis de trabajo, hay muchos miedos, pero el Señor hoy nos dice, al igual que a María, hermano y hermana, no temas porque has encontrado el favor de Dios. Miren, esto lo voy a decir con un santo temor y un santo temblor. A veces uno se pone a leer la palabra de Dios y esto suena como un cuento de hada de la Cenicienta. No, hermano, esto lo estoy diciendo con un santo temor y un santo temblor. Hay que sentarse interiormente para meditar la Sagrada Escritura. Es el mismo Dios que les habla a María y hoy nos habla a nosotros en su Santo Espíritu, en el Hijo. Por eso tiene que haber alegría en nuestra vida, hermano y hermana. No temas porque ha encontrado el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? Que Él está siempre con nosotros y en nosotros el Emmanuel, Dios con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál es el favor de Dios? Que nosotros somos hijos e hijas de Dios a través del bautismo. ¿Cuál es el favor de Dios? Que nosotros no pertenecemos a una muerte eterna, sino a la vida eterna. ¿Cuál es el favor de Dios? Que para Dios nada es imposible en nuestra vida. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Preguntémosle al Señor. Pero no es una queja de María. No, ¿y por qué a mí? Mira, voy a morir lapidada. Elijan una mujer casada. Ustedes saben que hay una ley. Al ángel, tú sabes que hay una ley de Moisés, que la mujer que encontrada en flagrante adulterio muere lapidada, pedrada, palo. No, María le pregunta a Dios, al ángel, pero a Dios, el mensajero de Dios. Preguntemos la oración, apartémonos del bullicio. Señor, ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Para qué tú estás permitiendo esto, Señor? Explícame tú, porque yo no entiendo, Señor. A través de tu Santo Espíritu, ilumíname. Y rendirse, hermano y hermana. Humillarse ante la presencia del Todopoderoso. Y no confundamos la palabra humillarse ante Dios como, yo no sirvo para nada. Es que si me humillo, no. La humillación es reconocer que Él es el Todopoderoso. Que para Él nada es imposible. Que Él es omnipotente, que Él es omnipresente. Como dice la primera carta de Pedro, humíllense ante el Señor para que Él los levante en todo momento cuando llegue el día malo. Entreguen en Él todas sus preocupaciones, depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Contestó el ángel a esa pregunta. El Espíritu Santo nos contesta, hermano y hermana. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras. Te cubrirá con su sombra. Es el acontecimiento. Es lo que sucede en cada pila bautismal del templo católico, que es el útero de cada templo católico, de la iglesia católica cristiana. Esa pila bautismal es el útero, es la matriz, es el vientre del templo, de donde nacen los hijos e hijas de Dios. El Espíritu Santo desciende. Y el poder del Altísimo nos cubre con su sombra. Por eso es que hay que profundizar, hay que meditar y hay que decir gracias, Señor, por tan infinita gracia, amado Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El intérprete, el paráclito, el abogado, que no nos abandona. Dormido, despierto, caminando en la cama me escudriña, eres testigo de todos mis pasos. Dice el Salmo 139, Señor, tú me conoces, tú me examinas. ¿Sabes si me siento o me levanto? Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermano. Aún no está la palabra en mi boca cuando ya tú, Señor, la conoces entera. En esa oración, Señor, aún todavía yo no he hablado de mi oración y ya tú estás, Señor, con el oído de la misericordia, de la bondad, de la generosidad abierto para mí. Bendito sea Dios. Ay, Padre Santo. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra en el 6º mes de embarazo. A ti, hija de Dios, que de pronto anhele ese hijo, anhele esa hija,
esa hija y te han dicho una noticia que no hay fecundidad en tu vida, para Dios nada es imposible. Pero también a los que tenemos hijos que de pronto están medio rebeldes o lo que sea, no, en oración, hermano y hermana, en el matrimonio, en lo que sea, para Dios nada es imposible. Dios, el Dios de lo imposible, hermano y hermana, y lo estoy diciendo para mí. Entonces, llamemos este día de hoy de la Inmaculada Concepción, porque muchos dudan de la concepción de María Inmaculada. Bendito sea Dios. Es que Dios se manifiesta en los humildes y sencillos y se lo oculta a los sabios y entendidos. Hay personas que se sienten tan sabias, y esto no es asunto de acusar, se sienten tan sabios y tan ilustrados que se hacen más grandes que Dios. Dios no puede concebir a la Virgen, a María, la Madre del Señor, sin pecado. ¿Cómo? Pero es Dios. ¡Es Dios! ¿Qué le tengo? Yo le voy a preguntar a Dios. Juan, le voy a preguntar a Dios. Si yo no sé ni de la ahorita, tampoco puedo arreglar el ayer, pero tampoco conozco el mañana. Ay, Señor, tú te manifiestas en los humildes y sencillos. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez. La que no podía tener familia se encuentra en el 6º mes de embarazo. Para Dios nada es imposible, hermano y hermana. Para Dios, Juan, nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Esa es la profesión de fe de nuestra iglesia que profesamos. Sigue el credo niceno-constantinopolitano. Busquemos ese credo y meditémoslo. Dijo María, y digamos cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Cada día es una oportunidad para renovar ese llamado de Dios a nosotros, ese sí nuestro hacia Dios cada día, porque nos da libre albedrío. Es un nuevo día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en él. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según te has dicho, hágase en mí según tu palabra. Y Isabel recibe a María diciéndole en el saludo de esa visita de María a Isabel, su prima, dichosa tú, porque has creído todo lo que se te ha anunciado de parte de Dios. Dichoso tu hermano, dichoso tu hermana, dichoso este indigno siervo, frágil instrumento de Dios, porque hemos creído en lo que se ha anunciado en nuestra vida de parte de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No me dejes solo en este proyecto, en este propósito del amor de Dios. Comparte este mensaje, que tú eres también parte esencial de ese llamado que Dios nos ha hecho en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Alégrate lleno y llena de gracia. Alegrémonos porque estamos llenos de la gracia de Dios como bautizado y bautizada, que el Señor está contigo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios inunden todo tu ser, tu casa, tu familia, tu hogar, tus planes y tus proyectos. Y recordemos siempre que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios te bendiga siempre. Alégrate lleno y llena de gracia, porque el Señor está contigo. Paz y bien.